Listo, Santi. Bueno, hola a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Pueden poner reacciones y listo, perfecto. Por ahí veo que se escucha perfecto. Muy bien, bienvenidos a la última clase de esta semana de las clases abiertas virtuales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Em, es muy chévere tener esta oportunidad, es muy chévere eh, poder hablar aquí a micrófono abierto. Reconozco muchos emoticons, ¿cómo se llaman? Avatares eh, y algunas caras por ahí. Eh, Chévere, chévere estar por acá. Bueno, esta clase se llama verbocentrismo. eh, el sonido dentro de la narrativa cinematográfica. Digamos que ese es un nombre que se me ocurrió un poco de afán y que pensándolo bien de pronto lo hubiera llamado de otra manera, porque claro, uno piensa primero el nombre y después empieza a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? Eh, entonces, ese qué voy a hacer como que se ha transformado un poquito a lo largo de esta semana mientras he ido pensando y he ido viendo, además he asistido a un par de las clases virtuales que han hecho. Y entonces, por ejemplo, a partir de algunas cosas que dijo Carmen Gil el miércoles, como que encontré algunas similitudes, cercanías y caminos que me encantaría abordar. Em, por ejemplo, Carmen hablaba de cómo el video o los medios, etcétera, nos manipulan y bueno, eso tenía que ver con con su tema de las distopías, etcétera. Em, y yo siempre he pensado que nosotros tenemos la obligación de educarnos audiovisualmente, es decir, de codificar la forma en la que recibimos contenidos audiovisuales para que esa manipulación, pues por lo menos la entendamos o por lo menos tengamos la capacidad de entender qué es lo que nos están ofreciendo, qué es lo que nos están dando. Y normalmente cuando uno ve un curso de apreciación cinematográfica, esos cursos están centrados en los elementos visuales. Son pocos los cursos de apreciación cinematográfica que hablan realmente de los elementos sonoros, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que el cine y la televisión, etcétera, son medios audiovisuales, pero esa partícula audio normalmente está como un escaloncito abajo en los cursos de apreciación. Pero bueno, o de semiología, como escriben por ahí también. Entonces, digamos que este tipo de cursos o los cursos que yo doy también en la universidad tratan de cerrar un poquito esa brecha, tratan de valorar, apreciar y distinguir, reconocer, etcétera, los elementos sonoros que afectan, que determinan no solamente lo que sentimos, lo que entendemos en cualquier tipo de contenido audiovisual, sino que también determinan la forma en la que le sentimos, cómo nos sentimos respecto a algo, ¿no? Si nos emocionamos, si nos ponemos tristes, si nos ponemos furiosos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, voy a ponerles por acá una presentación que preparé. Share. Ya se ve todo. Eh, entonces, Bococentrismo, como les decía, fue el primer título que se me ocurrió en la cabeza pensándolo rápidamente. Pero es una palabra y es un concepto que viene de este libro por acá. No sé si lo alcanzan a ver bien. Mi cámara con este fondo hace cosas raras.
Creo que ahí está, listo. Es un libro que se llama La Audiovisión de Michel Chion, que es un poco la Biblia de quienes trabajamos en este campo o quienes nos preocupamos por estas cosas. Es un poquito viejito ya, tiene unos cuantos años y hay actualizaciones, hay conceptos nuevos que han ido apareciendo en otros autores, etcétera, pero sigue siendo un texto fundamental cuando se habla de sonido cinematográfico y de análisis de sonido cinematográfico. El bococentrismo para Michel Chion es esa propiedad que tiene el sonido cinematográfico y en general el lenguaje cinematográfico, por la cual digamos que toda la imagen y todas las acciones y todo lo que nosotros vemos y el cómo lo vemos gira alrededor de la palabra, de lo vocal y más específicamente de lo verbal, ¿no? Entonces ese vococentrismo es además un verbocentrismo, ¿no? Todo gira alrededor de la palabra. Eso yo se los puedo decir un millón de veces y seguramente ustedes lo saben o lo han experimentado, pero lo mejor de todo es vivirlo y entenderlo un poquito más en detalle para ir más allá de lo obvio. No sé cuántos de ustedes habrán visto el cortometraje que les dejé por ahí en un link como preparación de esta clase. En cualquier caso, si no lo han visto, voy a ver por acá el chat qué es lo que están diciendo. El libro se llama La Audiovisión. Igual, yo les voy a pasar esta presentación que tienen acá, se las voy a pasar por acá. Y al final de la presentación están los links de varias cosas. También en la presentación, ya les paso esto, a ver, share, ¿cómo hago para compartirles? Bueno, ahorita miramos hacia el final para compartir esto. Espera, estoy escribiendo mal, perdón. Aquí está. Listo. Estaba escribiendo en privado. Ahora sí, perdón. Hay una cosa que es casi que un lugar común, es esa idea de que el lenguaje audiovisual, el cine, la televisión, etcétera, son un gran truco, son una gran ilusión. Digo que es un lugar común porque creo que todos estamos más o menos de acuerdo en ello. No se discute demasiado, pero pocos realmente entienden de qué se trata o en qué consiste ese truco. Yo no voy a entrar en detalles del lenguaje visual, sino voy a centrarme en lo audiovisual, pero digamos que hay algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la identificación, que son complejos, son fenómenos complejos que se basan, se fundamentan en fenómenos tanto visuales como auditivos. Entonces voy a pasar rápidamente por ahí, no es mi campo de especialidad y seguramente habrá gente que pueda explicar esto mejor, pero básicamente el truco audiovisual funciona porque nosotros queremos que funcione. Nosotros cuando vamos a ver una película estamos en la actitud de dejarnos sorprender, de dejar que esa magia funcione. Si nosotros todo el tiempo estuviéramos dudando de, o estuviéramos como, o si llegamos como con prevenciones al cine y decimos, no, esta vaina no es posible, es inverosímil, etcétera, 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 seguramente no vamos a disfrutar de la película y no vamos a disfrutar porque no sucede ese proceso de identificación. Ese proceso de identificación tiene varios niveles y sucede por varias cosas, varias razones. Voy a ponerlo sencillo, digamos. Hay una primera etapa de esa identificación que es la identificación del espectador con su propia mirada. Es decir, con el hecho de que exista una cámara que esté guiando un poco esa mirada, pero es esa sensación de que somos, aparte de espectadores, somos una especie de Dios
que todo lo ve, somos un narrador omnisciente, o somos como que se nos amplifica la visión de alguna manera y la cámara es nuestro ojo en ese momento. Ese es un primer nivel, pero hay otros niveles. Está el nivel de identificación con los personajes o con la psicología de los personajes, con aquello que hacen o sus acciones o su forma de reaccionar o su personalidad o el lugar en una situación determinada, por ejemplo, el ser víctima. Entonces, en un grupo de personajes, uno se identifica con alguno de ellos, no con todos. Uno se identifica con el bully o con el que es acosado. Uno se identifica con la víctima o el victimario. Uno se identifica con diferentes tipos de personajes de acuerdo a cómo actúan, cómo se expresan, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se identifica con las historias porque las ha vivido. Uno se identifica con los gustos de los personajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esta identificación, y como les digo, esto da para una clase solita, esta identificación es el primer elemento que posibilita, digamos, ese gran truco. Y digamos, esa maquinaria, ya en términos de lenguaje, funciona por el montaje. Y el montaje tiene tanto de horizontal como de vertical, es decir, uno monta en el momento en el que juxtapone, en el que a una imagen le suma otra y otra y otra y otra. Uno monta, como por ejemplo en la composición de mi cámara, ¿no? Es un montaje claramente, pero uno monta también en términos de capas de profundidad de sonido, y ese montaje es el que crea significados. Es decir, no voy a entrar de nuevo en discusiones porque estos son 100 y pico de años de teoría cinematográfica, pero, por ejemplo, para los rusos es el montaje el que creaba significado, es esa yuxtaposición la que una vez percibida por el espectador, se completaba en la cabeza del espectador, ¿no? Es el espectador el que completa los sentidos de algo que simplemente son imágenes en movimiento. Está el famoso ejemplo de el efecto Kuleshov, que se los voy a escribir por acá para que lo busquen después si quieren. En YouTube está lleno. YouTube está lleno de ejemplos de eso. Que el efecto Kuleshov, digamos, simplemente es un actor con una expresión facial neutra, es filmado, ese plano dura un par de segundos y después cortamos a otro plano, que por ejemplo es un plato de sopa. Vemos el plato de sopa y después volvemos a la expresión facial del actor, que no ha cambiado para nada, es el mismo plano, ¿no? Después vemos el actor, tran, y vemos otra imagen que se yuxtapone, por ejemplo, un cachorrito jugando. Volvemos al actor y pasamos a un ataúd donde está una niña muerta. El efecto lo que demuestra, el experimento lo que demuestra, es que independientemente de que la expresión facial del actor sea la misma porque es el mismo plano, nosotros como espectadores le damos significados diferentes. En un momento el actor tiene hambre, en un momento está conmovido por el cachorrito y en otro momento está triste por la muerte de una niña, ¿no? Es decir, somos los espectadores los que damos el sentido final a esa sucesión de imágenes. Bueno, por acá les tengo, este es el cortometraje del que les hablaba. Perdón que esto no era acá. Se me perdieron las herramientas. Acá. Bueno, ahora vuelvo al chat. Este es el cortometraje. Este cortometraje, si no lo han visto, si quieren, mientras yo resuelvo un momentico un problemita técnico, veamos, los que no lo hayan visto, veamos un par de minutos, los primeros 3 minutos, si quieren, del corto.
Il ne te reste que 3 minutes et 33 secondes. C'est le temps que tu as pour arriver jusqu'à une capsule qui a été éjectée de la navette peu de temps avant toi. Vérifier le bon état des réservoirs d'oxygène, envoyer la balise de position et attendre que quelqu'un vienne te chercher avant que ton oxygène ne s'achève, en supposant qu'il y en ait. Ah, rappelle-toi avant de te réveiller, il y a cette chose qui est entrée dans ta combinaison. Tu essayes de ne pas donner d'importance à la bestiole. Bien qu'il y ait à peine quelques minutes, tu as failli crier quand elle est entrée dans tes sous-vêtements. Et puis tu as senti son corps froid et gluant bouger entre tes couilles. Tu n'as pas intérêt à perdre ton calme, sinon tu vas consommer plus d'air. En ce moment, il te reste 2 minutes et 33 secondes d'oxygène. Non, 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 merde. Je crois que je me suis trompé. En réalité, tu n'es pas sur cette planète. Tu es en France pendant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Tu fais partie d'un petit peloton de 3 artificiers. Tu sais que tu es le plus malin, mais aussi que les autres ont plus de couilles que toi. Il y a quelques heures, vous avez placé plusieurs charges de dynamite comme convenu sur la voie ferrée. Bueno, ¿están por ahí o siguen viendo el corto? Listo. Bueno, igual ahí les queda el corto para que lo vean los que no lo han visto. Pero en esos primeros 3 minutos alcanza uno a entender un poco la dinámica, el funcionamiento del cortometraje. Si se dan cuenta, el personaje principal de este cortometraje y realmente todo lo que lo rodea funcionan como una especie de decorados o marionetas que responden a lo que la voz está narrando, ¿no? A esto me refiero yo con bococentrismo. Este es un ejemplo extremo, digamos, en el que realmente
la voz y la narración direccionan la mirada, ¿no? Es el narrador el que nos dice qué observar, a qué le debemos parar bolas. Cuando este narrador dice que ese bicho le entró por la pierna, nosotros todos estamos mirando y esperando a ver cuál es el bicho. Estamos viendo exactamente, es decir, la voz podría sobrar, la voz podría no estar ahí y nosotros habríamos visto lo mismo, pero posiblemente habríamos divagado un poquito más en dónde está, ¿no? Cuál es ese espacio, cuál es ese lugar. Él ya nos está diciendo todo. No tenemos que distraernos en preocupaciones, no. Él nos está diciendo qué debemos pensar, qué debemos mirar y dónde debemos poner el foco de nuestra atención. Esto es clarísimo. Luis Así, en Sin City sucede algo muy similar, pero lo particular es que sucede en todo. Todo, todo, todo. Y por ejemplo, es muy evidente en los noticieros. En los noticieros, por ejemplo, a veces se nota cuando el presentador como que recibió las imágenes a último momento y no está muy seguro de qué es lo que tiene que presentar. Entonces empieza a hablar completamente redundante respecto a lo que está sucediendo. Es decir, empieza a describirnos lo que está viendo él también como por primera vez. Voy a hacer un experimento, no sé qué tan bien salga, pero voy a compartirles otra imagen. A ver, esto. Vamos a ver cómo sale el experimento para tratar de aclarar esta cuestión. Voy a intentar hacer un experimento que es muy parecido a la definición de bococentrismo en el libro La audiovisión de Michel Chon. Vamos a ver aquí. Todos están viendo unas imágenes de un avión, ¿cierto? Estas imágenes no tienen sonido y yo podría decir cualquier cosa sobre ellas. Yo, por ejemplo, podría decir, si yo fuera el presentador de un noticiero que pone estas imágenes, podría decir, en la ciudad de Moscú, claramente es Moscú, el gobierno de Putin lanzó a todos los efectivos de la Fuerza Aérea para controlar que la gente no se salte la cuarentena durante la pandemia. Y entonces todos pensaríamos eso, es decir, no tendríamos razones para dudar de que de eso se tratan esas imágenes, ¿cierto? O podría decir simplemente el ejército norteamericano está invadiendo Moscú, y si dijera eso, entonces le estaría agregando un elemento de tensión a las imágenes que de por sí no la tienen, ¿no? Son helicópteros. Esto en realidad es un parade, una muestra de potencias de sus armas aéreas del Imperio Soviético, de Rusia. Y no tienen, digamos, nada de esas connotaciones negativas que tienen o que tendrían con mi narración. Pero si además, por ejemplo, yo hiciera esto, vamos a ver. Exacto, no solamente les estoy diciendo de qué se tratan las imágenes, o sea, por ejemplo, les estoy diciendo es el ejército norteamericano que está invadiendo Rusia. No solamente les estaría diciendo qué es lo que están viendo, sino que además la música les está diciendo cómo se deben sentir respecto a eso, ¿no? Es una tensión, pero es también una tensión triunfante. Además, esa tensión, digamos, triunfante, como la describo yo,
yo la describo como triunfante porque eh, tengo una cantidad de asociaciones ya con esa música, ¿no? Para mí esa música no es solamente la cabalgata de las Valquirias eh, de Wagner, sino que además es la música que sonó en Apocalypse Now, es la música que sonó hasta en Los Simpsons. O sea, esa cosa se ha usado 1 millón de veces eh, para producir más o menos la misma sensación, que es de triunfo. O sea, en Apocalypse Now es mostrar un potencial armamentista súper poderoso que destruye como si nada una población en Vietnam, ¿no? Y eso se ha usado tantas veces, más o menos con esa misma intención, que, por ejemplo los Simpsons lo han parodiado, ¿no? Ya es tan famoso que se presta para ese tipo de digamos, chistes. Entonces, claramente la voz dice qué debo ver, cómo debo interpretar lo que se me está mostrando, pero la música, en este caso, añade una emoción, una emotividad, una emoción particular y me está condicionando, digamos, en la forma en la que debo percibir, entender o cómo me debo sentir respecto a las imágenes que estoy viendo. Um, bien. Eh, Estoy empezando a recibir varias preguntas por acá, pero vamos a dejarlas para un poquito más adelante. Voy a seguir y ahorita respondo a varias preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, normalmente en el sonido cinematográfico se ha hablado siempre de que existen tres categorías de sonidos, ¿no? Existen los sonidos que están en este circulito aquí o símbolo de la paz. En esta torta dice sonidos in, fuera de campo, y sonidos off. Eh, Esto digamos que ya está un poquito mandado a recoger, pero son las tres categorías que clásicamente se han entendido. Los sonidos in claramente son los sonidos que vienen, que provienen de la imagen, ¿no? Entonces, en este caso, mi voz es un sonido in. Los sonidos fuera de campo son los sonidos que están de alguna manera en este espacio, pero que están fuera del encuadre de la cámara. Voy a quitar un momentito la pantalla y voy a poner solamente mi video. Eh, Claramente yo tengo un fondo artificial y ustedes no saben mucho acerca de el lugar en el que yo estoy. Sin embargo, la cualidad de mi voz ya debería darles algunas pistas acerca del espacio en el que me encuentro. Es decir, uno no necesita ser un especialista en acústica, sino que estas cosas son vivas. Uno sabe más o menos cómo suena su voz, por ejemplo, dentro del baño y sabe cómo suena su voz en una iglesia porque ha vivido este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, ustedes no necesitan ver el espacio real en el que yo me encuentro para que de alguna manera tengan idea de dónde me encuentro. Voy a subirle un poquito a mi micrófono de acá aquí a mi micrófono para que oigamos un poquito más del ambiente que me rodea, a ver qué sensaciones les produce, dónde creen que estoy yo, qué hay a mi alrededor, qué alcanzan a escuchar o qué alcanzan a intuir. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio eh, y miramos a ver qué pasa.
Claro, si yo hubiera cambiado también el fondo, etcétera, el truco no hubiera sido tan evidente, ¿no? La gracia en este punto era que fuera evidente y delatar el hecho de que yo jamás le subía ningún micrófono, simplemente estaba reproduciendo archivos de audio aquí de ambientes X. Y hacia allá va un poco esta clase. Esta clase para mí es una gran oportunidad de jugar un poquito, de experimentar un poquito, porque estamos en unas condiciones muy particulares acústicas. Yo no sé si ustedes ya lo han notado, qué tanto lo han vivido, digamos, o qué tanto han pensado en eso, pero yo estoy feliz porque en mi casa pasaban un montón de aviones, cada, no sé, cada 5 minutos estaba pasando un avión. Ahora ya no oigo, si oigo dos al día, es una delicia. Eh, entonces, al final de esta clase les voy a dejar un ejercicio auditivo, porque para mí no hay mejor forma digamos, entender estos conceptos que estoy tirando como al aire acá, que vivirlos y experimentarlos con ejercicios prácticos. Voy a volver a mi presentación. Entonces, decía que en la teoría clásica hay tres tipos de sonidos, ¿no? Los sonidos in, ya les dijimos, los sonidos fuera de campo, entonces son todos esos sonidos que oíamos por ahí, pero también puede ser un sonido súper narrativo, como pueden ser unos pasos que se acercan, ¿no? Cuando oímos unos pasos que de repente se están acercando, eh, todos como espectadores, por ejemplo, en una película, empezamos a preguntarnos, ¿quién es? Y sabemos un montón de cosas a partir de cómo suenan esos pasos. Por ejemplo, los pasos en El Padrino. En El Padrino 1 hay una escena en la que Michael Corleone está en el hospital protegiendo a su papá. Eh, Está solo, lo han dejado solo. Él es el único que queda para defender a su papá, a quien digamos, los enemigos de la mafia tienen como objetivo. Saben que le van a hacer un atentado ahí en el hospital y empezamos a escuchar pasos, y empezamos a escuchar pasos. Vemos unos pasos ahí que se mueven y los escuchamos cada vez más cerca. Es ese elemento sonoro el que nos hace, el que nos crea la tensión en esa escena en particular. Porque nosotros no tenemos una concepción del espacio más allá del sonido. Es decir, nosotros no sabemos, porque lo que vemos son unos pasos en close-up, o sea, vemos unos pies, pero entonces no tenemos una perspectiva que nos diga, ah, sí, está más cerquita o está más lejos. No, es el sonido el que nos va diciendo, se está acercando. Y además nos dice, el hospital está completamente vacío, porque esos pasos suenan de una manera muy particular, ¿cierto? Resuenan en el espacio, hay una reverberación gigante. Entonces, los sonidos fuera de campo, por ejemplo, pueden tener una potencia dramatúrgica gigantesca, ¿sí? Algo que se está acercando, algo que nos llama la atención. Por ejemplo, aquí en esta situación, si de repente empiezan a escuchar los gritos de mi hija que me llama, ese es un sonido fuera de campo que llama a una acción, ¿sí? Yo reacciono a eso. Entonces, por eso tiene un poder dramatúrgico grande. Bien, estoy tratando de ir leyendo un poco los comentarios, pero bueno. Entonces, los sonidos off de estas categorías clásicas son los más difíciles, digamos, de encuadrar y definir. Todos hemos oído esa expresión de voz en off. Voz en off entonces es esa voz que normalmente se le atribuye a un narrador, pero que no siempre es así. Es decir, un narrador no siempre está off. Un narrador como, por ejemplo, Forrest Gump. Forrest Gump en Forrest Gump no siempre está off, ¿no? Porque Forrest Gump, nosotros en esa película todo el tiempo se está actualizando el presente. Forrest Gump sabemos que está sentado en una butaquita en Savannah, Georgia, contándole su historia a todo el que pasa,
¿cierto? Entonces, en el momento en el que él está ahí, nosotros lo vemos sentado en la butaquita y empieza a hablar, es un sonido in. Es un sonido que se vuelve off en el momento en el que esa voz queda por encima de las imágenes que pasan a otro espacio-tiempo. Entonces, digamos que la condición para que un sonido, voz, música o lo que sea considerado off es que no comparte el mismo espacio-tiempo de la imagen. Y el ejemplo más normal es la música. La música que también se puede llamar extradiegética o música de foso, hay varios nombres para ella, pero es la música que no escuchan los personajes. Esa es la pregunta que uno debería hacerse para tratar de definir esa ubicación espacial. Si los personajes no están escuchando esa música, entonces es una música off, porque no está compartiendo el espacio-tiempo de los personajes. ¿Vale? Pero como les digo, estas son categorías clásicas. Michel Chon revisa o dice, bueno, hay un montón de sonidos que no entran dentro de estas categorías y después de Michel Chon otros también han agregado su parte. Vamos a ver acá. Esta gráfica está ya un poquito más actualizada y incluye algunos otros sonidos particulares. Por ejemplo, esos sonidos que yo les ponía de fondo, el de los grillos, el sonido del motor de la construcción o lo que sea, el ruido de fondo de cualquier ciudad, de tráfico, el sonido, por ejemplo, de un aire acondicionado o el sonido del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Michel Chon los llama sonidos ambientes y crea una categoría especial para ellos porque no es fácil ubicarlos en términos de su relación con la imagen. Es decir, uno no puede decir el viento está ahí. No. Por ejemplo, el inicio de Barry Lyndon de Kubrick es un duelo que vemos de lejos. Escuchamos el viento, escuchamos pajaritos, escuchamos las voces de los personajes del duelo, los disparos, etc. Pero por ejemplo, el viento y los pájaros. Nosotros vemos un árbol, pero jamás vemos pájaros. Podemos asumir que esos pájaros están ahí, en el árbol, pero no los vemos. En ese sentido, en el momento en el que no los vemos, no entendemos y no podemos decodificar realmente cuál es la fuente que los produce, empiezan a ser sonidos ambiente. Pero la clave es que no importe. O sea, lo que Chon dice es que un sonido es ambiente cuando al espectador no le importa su fuente, no se está preguntando por su fuente. Empieza a ser problemático cuando empieza a, digamos, pasar a un primer plano sonoro y entonces el espectador dice, bueno, ese grillo ya está como demasiado insistente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y de repente en una película como Top Secret, una comedia, uno de los personajes, desesperado por el sonido del grillo, coge un martillo y lo mata. Entonces es un sonido ambiente que hace un tránsito a ser un sonido en campo por su presencia, porque los espectadores empezamos a preguntarnos por su fuente. Las otras categorías que están ahí nuevas son los sonidos internos, que subdivide en dos subcategorías, que son los sonidos internos subjetivos y objetivos, y se refiere a sonidos de nuestro cuerpo, por ejemplo el latido de nuestro corazón o el estómago que nos suena cuando tenemos hambre o cosas así, pero sobre todo son sonidos que en la realidad no se pueden percibir de la forma en la que llegan a nosotros en el cine, ¿no? Por ejemplo, es muy normal que nosotros escuchemos el latido de los corazones de los personajes cuando están en situaciones extremas de nerviosismo, de tensión o lo que sea, pero esos corazones suenan como si tuviéramos un estetoscopio pegado a su corazón. Claramente eso no se produce en la naturaleza de esa manera, pero digamos que es una licencia narrativa que se permite en muchas películas. Incluso series, por ejemplo, médicas, le atribuyen sonidos a, no sé, a una célula que se divide en dos, no sé, por ejemplo en House o en ese tipo de series médicas hay un momento en el que las cámaras entran dentro de la sangre y no sé qué, y todo suena, ¿no?
Entonces, esos son sonidos internos que son subjetivos en el caso de sonidos que teóricamente sí se producen en la realidad y son subjetivos en el caso de, por ejemplo, los pensamientos, ¿no? Eh, en la serie de películas, por ejemplo, de Wim Wenders, de El cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, eh, los protagonistas son ángeles que escuchan los pensamientos de las personas. Y hay una escena bellísima en la que, por ejemplo, nos acercamos a Mikhail Gorbachev en el momento exacto en el que está escribiendo su texto sobre la perestroika. Está pensando cómo se va a dirigir a sus colegas para presentar esta reforma que cambia la historia. Y tenemos a un ángel al lado de Gorbachev que escucha el pensamiento del político, que es realmente el político el que filma, no es un actor. Entonces, esos son sonidos internos subjetivos que pueden ser también voces, por ejemplo, de los bebés en esa serie de películas que se llaman Look Who's Talking, Mira quién habla, o hay varias pelis o dibujos animados en las que los personajes de niños, bebés, etcétera, tienen una voz, se les atribuye una voz. En esa película en particular es chistoso porque la voz con la que habla el bebé es la de Bruce Willis, que no tiene nada de infantil. Los otros sonidos que vemos ahí son sonidos on the air, que son esa categoría de sonidos que vienen mediados por algún aparato eléctrico, mecánico, lo que sea, por ejemplo, un teléfono o por una radio, etcétera. Y su nombre claramente lo dice así. Um, pero es una categoría de sonidos con la que los directores también juegan muchísimo. Por ejemplo, en Eyes Wide Shut, al principio de Eyes Wide Shut, Kubrick abre la película con Vals de Shostakovich y está la pareja de Nicole Kidman y Brad Pitt, Tom Cruise, preparándose para salir. Pareciera que estuvieran bailando el vals porque es muy coreográfico, sus movimientos, etcétera, pero la música suena sin ninguna pista de que provenga del apartamento y sin embargo llega un punto en el que Tom Cruise se acerca a un equipo de sonido y para la música. Es un juego que nos da pistas, es el primer indicio que nos da Kubrick de que todo lo que vamos a ver es un poco falso, ¿no? Esa película juega muchísimo con eso, con la sensación de realidad o de sueño. Um, y ese primer truquito con el que arranca es esa primera pista, ese primer juego de subjetividades. Si es un juego de estamos oyendo lo que ellos oyen o estamos presenciándolo como un espectador realmente omnisciente, etc. Bueno, hay otra categoría que esta es la única que no está en la audiovisión, que es una categoría que se ha puesto un poco más de moda recientemente, que es la de los sonidos lenguaje. Sonidos lenguaje le llama Sergio Bassetti a todos esos sonidos que se producen en las películas como por ejemplo Snatch, Requiem for a Dream o Matrix, etcétera, que son normalmente de directores más jóvenes y todos estos, por ejemplo, son directores que han arrancado, o muchos de ellos han arrancado sus carreras en el videoclip. Pertenecen como a ese grupo, ese nicho de directores que llaman la generación MTV. Y son sonidos que básicamente tienen la función de decir o de descrestar al espectador para que el espectador diga ¡wash! Es el sonido, por ejemplo, de la cámara 360 en Matrix, cuando Trinity queda suspendida en el aire, la cámara da un giro 360 alrededor de ella y suena un sonido como... Ese sonido no lo produce la cámara, ese sonido no lo produce, qué sé yo, ningún elemento de la imagen. Ese sonido está ahí simplemente para que nosotros seamos conscientes de un elemento narrativo, de un elemento de lenguaje técnico descrestador. Está ahí para que nosotros digamos, wow, qué creativos, qué impresionante.
Sí, eso también viene con comicidades, o sea, eso también ha sido imitado de muchas maneras. Por ejemplo, en películas basadas en cómic, como dicen por ahí, como me están escribiendo por ahí, es el sonido que se le atribuye, por ejemplo, a la ruptura entre las viñetas, ¿no? Entonces nos está resaltando el hecho de que esto viene de un cómic o viene de una novela gráfica, etcétera, y esos espacios narrativos tienen un lugar físico que está separado por unas viñetas. Entonces se le pone un sonido a eso. Pero también, por ejemplo, como decía en Snatch o en Wreckking for a Dream, está en esas secuencias cortitíticas de un par de segundos en las que, por ejemplo, en Snatch, un personaje dice, me voy para Londres, y en cuestión de 2 segundos, con una sucesión muy rápida de planos, pasamos de Nueva York a Londres, ¿no? Un plano de un taxi, un plano de un pasaporte que es sellado, un plano de un avión que despega, uno que aterriza, otro taxi, etcétera. Eso no dura más, o sea, me demoro mucho más yo describiendo lo que dura en la película, y de repente ya estamos en Londres. Esa secuencia está asociada a unos sonidos que nos hacen más evidente el juego narrativo. Bueno, todas estas categorías o todos estos nombres o estas cosas simplemente las estoy mencionando acá para que la próxima vez que veamos una peli seamos un poquito más conscientes de su presencia o empecemos a preguntarnos algunas cosas. Pero para que eso pase, voy a proponerles un ejercicio. Hay una corriente compositiva que nace en los 60s, a final de los 60s y principios de los 70s en Canadá, que es la corriente, digamos, del paisaje sonoro o soundscape, y que nace en principio como un proyecto de ecología acústica. La ecología acústica parte del principio que nuestra urbanización, nuestra rápida urbanización y el movimiento de la gente hacia las ciudades, etcétera, está haciendo que los paisajes sonoros característicos de muchos lugares se estén perdiendo, ¿no? Entonces, este grupo de ecólogos acústicos lo que empezaron a hacer es grabar algunos espacios o paisajes sonoros que estaban, digamos, en riesgo de extinción. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo iba a Cajicá hace 20 años, seguramente tenía muchas más chances de escuchar, qué sé yo, vacas mugiendo, un gallo temprano en la mañana. Hoy en día, con la urbanización que ha sufrido la sabana de Bogotá, eso está desapareciendo, ¿no? Y cada vez más el paisaje sonoro de Cajicá se está pareciendo al paisaje sonoro de cualquier barrio en Bogotá. Si hoy en día estamos en Chía, por ejemplo, en el centro de Chía, ya es difícil diferenciar el sonido, digamos, tradicional de ese lugar, de ese espacio, del ruido, es decir, aislar los elementos sonoros que todavía pertenecen a esa tradición del ruido, del ambiente sonoro, del tráfico, etcétera, de cualquier barrio urbano. Entonces, este grupo de compositores, entre los cuales el más famoso es posiblemente Murray Schafer, empiezan a hacer estas caminatas ecológicas de grabación y empiezan a construir también, a partir de eso, obra. Pero la clave está en una cosa en la que insistía mucho Murray Schafer, es que en el momento en el que nosotros escuchamos, en el momento en el que nosotros limpiamos nuestros oídos y somos sensibles a nuestro paisaje sonoro circundante, estamos haciendo también un proceso creativo, estamos seleccionando qué queremos oír, a qué le paramos bolas, a qué no, y de esa manera estamos haciendo un proceso muy similar a lo que hace un compositor. Llevado esto a su última instancia, quiere decir que
educar nuestro oído hacia lo que otra compositora llamada Paulina Oliveros denomina como escucha profunda, es el primer paso para ser un compositor. Es la herramienta fundamental, de hecho, que debe tener todo compositor. Y fíjense que estoy hablando en términos musicales cuando he venido hablando todo el tiempo en términos de sonido. Porque hay la otra gran diferencia, digamos, o el otro gran aporte de esta escuela, que hereda, por ejemplo, de la acusmática y de Pierre Schaeffer en Francia, y es que el sonido concreto, el sonido de la realidad, es entendido también como sonido musical. Porque digamos que la definición de música que aceptan estas personas y con la cual estoy completamente de acuerdo, es que música es sonido organizado, ¿sí? De alguna manera por una persona, pero también, a mí me gusta más incluso la definición que hace John Cage, música es aquello, todo aquello que nosotros escuchemos con la actitud de escuchar música. Entonces John Cage lo que hace es botarle la pelota al espectador en términos de definición, lo cual para mí como compositor me quita un gran problema, ¿no? Ya no es mi culpa si yo hago ruido, sino es culpa suya que no oyo la música en el ruido que yo hago. Entonces, hay una teórica que se llama Catherine Spring, que dice que la ecología acústica y específicamente un ejercicio que se plantea dentro de la ecología acústica para limpieza de oídos, que se llama el soundwalk o la deriva sonora o como queramos traducirlo, es un ejercicio que ayuda muchísimo para nuestro entendimiento del sonido cinematográfico. Sobre eso hay un montón de discusiones porque hay teóricos que dicen que no, que la escucha de nuestra realidad es muy diferente de la escucha de un sonido creado, ¿no? Artificial, etcétera, o grabado para una película, porque el fenómeno, digamos, acústico real es muy diferente al fenómeno acústico grabado. Porque, qué sé yo, cuando un sonido sucede en un espacio, ese sonido se refleja en las paredes, rebota, etcétera, 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 y un micrófono únicamente va a ser capaz de capturar una versión desde un punto de escucha particular de ese sonido. Pero hay otros teóricos que dicen, sí, ¿y cuál es el problema con eso? Si nosotros también solo tenemos dos orejas y nosotros también estamos parados en un lugar en el espacio, es decir, no existe un sonido en absoluto, único, ideal, etcétera, que se produzca y sea puro, etcétera, sino que siempre el sonido está mediado por las condiciones físicas del espacio en el que se produce, etcétera. Esa es una discusión larguísima sobre la que no voy a elaborar demasiado. Para mí, el ejercicio sigue siendo muy importante porque sobre todo lo que yo quisiera obtener de una caminata o de un ejercicio de limpieza de oídos es cambiar una actitud de escucha, ¿no? Este tipo de ejercicios se hacen para eso, para entrenar el oído. Y después, esa forma de escuchar puede ser aplicada a cualquier medio, puede ser aplicado a nuestra realidad o a cualquier grabación de un fenómeno acústico X. Entonces, les propongo un ejercicio que pueden hacer en estos días de pandemia, que me parece a mí muy entretenido porque tenemos el gran privilegio de escuchar la ciudad como nunca, ¿no? Hoy podemos escuchar mucho, mucho más y muchas cosas que posiblemente no escucharíamos en ninguna otra circunstancia. Entonces, como les dije yo antes, esto se los voy a dejar, se los voy a pasar a todos. Todavía tengo que mirar cómo es que tengo que hacer eso, pero ahorita se los paso. Entonces, el ejercicio consiste en encontrar un lugar donde puedan escuchar. Ojalá, qué sé yo, cerca a una ventana, un lugar que les permita hacer todo lo chismosos que quieran respecto a su entorno sonoro.
Pónganse en ropa cómoda y que no suene, o sea, no se pongan la chaqueta de cuero que hace un montón de ruido, ni la de esas medio plásticas, etcétera, no. Tengan un cronómetro, sirve el celular, algo que les sirva para contabilizar el tiempo que están ahí. Eh, Como les decía, encuentren un lugar cómodo, escuche, y después de que escuchen, hay que escribir un poquito, como describir un poquito esa experiencia. Pero esa experiencia está mediada por un par de preguntas. Aquí hay una lista de 7 preguntas, solamente escojan un par para cada vez que hagan el ejercicio. Si quieren el ejercicio lo pueden hacer 55 veces a diferentes horas, en diferentes lugares, etc. Pero escojan 2 preguntas para cada caso, ¿no? Entonces las preguntas son, ¿qué sonidos están en primer plano? ¿Puedo escuchar, puedo identificar de dónde viene, qué está produciendo ese sonido y cómo se lo podría describir a alguien? Y eso es clave. Cuando nosotros tenemos la obligación de describir el sonido, empezamos a darnos cuenta, cuando lo hacemos por primera vez, de que somos unos idiotas para describir el sonido. Nosotros somos seres supremamente visuales y nuestro vocabulario tiene 1.000.000 de palabras para describir lo que vemos. Sin embargo, es muy pobre para describir lo que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, cuando un vidrio se rompe, ¿cómo se dice eso? ¿Cuál es el sonido que produce un vidrio que se rompe? Estrepitoso, sí, pero eso no está definiendo el sonido. Eso está diciendo que es ruidoso, ¿cierto? Que suena duro. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es la cualidad de ese sonido? El sonido de un vidrio que se rompe. Ajá. Veo un montón de palabras. Paulino Oliveros tiene un vocabulario gigantesco para definir los sonidos y es maravilloso. Y claro, y la mayoría de veces lo que nos queda más a la mano es lo onomatopéyico, ¿cierto? Ahí veo varios crash, crack, crunch, crich, ¿no? Claro, es lo más cercano que tenemos en nuestro vocabulario, ¿no? Pero entonces podemos hacer uso de terminología musical a veces la terminología musical nos ayuda, por ahí oí o leía que alguien decía disonante, claro, puede ser disonante, un vidrio que se rompe, puede ser brillante, ¿cierto? Brillante en términos de su espectro de frecuencias, pero eso es complicado, digamos, eso no es un lenguaje que todo el mundo maneje. No es un solo sonido, además, ¿cierto? Cuando un vidrio se rompe, no es un sonido, ¿cierto? No es un sonido que se produzca en un instante y ya, sino que es una serie de sonidos desplazados, ¿cierto? Bueno, es chévere este ejercicio, pónganse la tarea de describir los sonidos de su cotidianidad y verán que uno empieza a echar mano de todos lados para poder describirlo mejor. Entonces, otras preguntas que están acá son, ¿cuáles son los sonidos de fondo? ¿No? Normalmente cuando nosotros nos sentamos a escuchar algo, por ejemplo, todo el tiempo que yo he estado aquí hablando, posiblemente ustedes no le hayan parado bolas al sonido de fondo que hay acá. Solamente si yo me callo, empezamos a escuchar cosas, ¿no? Y eso mismo pasa en cualquier contexto sonoro. La voz normalmente nos distrae. Cuando podemos pasar por encima de las voces que haya, empezamos a escuchar otras cosas, ¿no? Hay patrones rítmicos en los sonidos que ustedes escuchan. ¿Cuáles son los sonidos ocasionales? ¿No? Como por ejemplo un carro que pasa, ¿no? Y cuáles son los sonidos fijos, los que siempre están ahí. ¿Ha habido cambios en el paisaje sonoro en el tiempo que usted ha escuchado? ¿No? Si usted se sentó 15 minutos, normalmente algunos cambios suceden, ¿no? O sea, qué sé yo. Si por ejemplo yo hiciera este ejercicio en un día normal, sin pandemia, etcétera, a la salida de un colegio, en los 15 minutos que transcurren durante ese espacio en el que yo escucho, seguramente los niños, qué sé yo,
están empezando a salir y entonces es poco el ruido. De repente hay un momento en el que todos los niños están afuera y de repente alcanzo a, si solamente son 15 minutos, de repente alcanzo a escuchar al final los últimos o los primeros buses que están arrancando, llevándose niños, ¿no? Entonces, esos son cambios. Hay que describir, o sea, entender por qué se producen esos cambios, ¿no? ¿Cuántos sonidos hay? ¿Cuántos alcanzo yo a escuchar? Si yo me quedo callado realmente, asomado a la ventana, ¿cuántos sonidos puedo detectar en 15 minutos de escucha? ¿Son todos del mismo tipo? Por ejemplo, si yo estoy, mi ventana da hacia una granja, posiblemente la mayoría de sonidos son del mismo tipo de sonidos, es decir, los podemos catalogar como sonidos de la naturaleza, ¿sí? Pero de repente hay, qué sé yo, el sonido también de un tractor. Entonces, como meterlos en bolsitas y categorías. Um, y la séptima pregunta dice, si alguien escuchara una grabación de su paisaje sonoro, ¿qué cree que podría decir acerca de su espacio? ¿No? ¿Cuáles son esas cualidades que se transmiten bien, fielmente con una grabación y de pronto hay algunas cualidades que no? De pronto hay algunas cosas que se pierden con las grabaciones. Repita el ejercicio en diferentes horarios y lugares de su casa. Y la gracia, digamos, como cierre de todo esto, es aplicarlo a todo fenómeno acústico complejo al que yo me enfrente. El diseño sonoro de una película es un fenómeno acústico complejo. Tiene un montón de capas, tiene un montón de elementos, ¿no? Todas esas categorías de las que hablábamos antes son sonidos que normalmente se encuentran en las películas, ¿no? Pero lo más chévere de esto es que, es decir, del ejercicio, es que lo pone a uno también en la situación de entender que nosotros todo el tiempo estamos filtrando. Nosotros realmente priorizamos los sonidos todo el tiempo. Es decir, cuando alguien nos habla, nuestro foco de atención, nuestros oídos y nuestro cerebro se concentran en la voz de la persona que tenemos al frente y que nos está hablando y inconscientemente estamos filtrando, estamos aislando todos los sonidos que están a nuestro alrededor y que molestan para la inteligibilidad de esa voz, ¿no? Que es algo para lo cual se desarrolló toda una técnica de microfonía dentro del cine de Hollywood. Todos los desarrollos tecnológicos en microfonía a partir de los años 30 en Hollywood se enfocaron no en transmitir fielmente las cualidades de las voces de los actores, sino en que esas voces fueran inteligibles, ¿no? Que esas voces fueran lo mejor, o sea, transmitieran su contenido verbal de la mejor manera posible. Y también todos los desarrollos en términos de composición, de la música, del diseño sonoro, etcétera, etcétera, en las películas, hacen, digamos que, van hacia ese mismo norte, ¿no? Por ejemplo, en el 5.1, el Dolby, hay un canal específico para la voz y todo el resto de sonidos comparten los otros canales, ¿no? La voz va por un único canal. Y, por ejemplo, en los años 30 hasta los años 70, diría yo, había ciertos instrumentos en la composición musical que estaban prohibidos. Todos los instrumentos que chocaran con las frecuencias específicas de la voz estaban completamente prohibidos. Aún hoy en día, es problemático cuando pones, qué sé yo, un clarinete a hacer una melodía al mismo tiempo que un personaje está hablando. Sin embargo, digamos que hoy técnicamente eso se puede solucionar un poquito mejor, pero igual es problemático. ¿Por qué? Porque, como les digo, el cine es vococentrista y verbocentrista. Es decir, que lo que importa es que se entienda. Si no se entiende, entonces el diseñador sonoro o el compositor o el que mezcló, etcétera, hicieron mal su trabajo. Bueno, aquí al final también les dejo algunos links. Aquí el penúltimo link que está por acá es una página que está haciendo un archivo sonoro de sonidos de la pandemia, así que si ustedes quieren completar su ejercicio de escucha profunda con unas grabaciones y quieren subirlo a esta página, seguramente
líderes de este proyecto de archivo van a estar muy contentos con sus aportes. Hay otros libros por si quieren varios libros, algunos de ellos están en internet, algunas de esas lecturas por si quieren profundizar un poquito en algunos de estos temas. Y ya, esta es mi presentación por ahora. Paso a el chat a ver si si tienen algunas preguntas. Gracias a todos. Por acá me preguntan, aquí está, Crumera, ¿qué opinas de escuchar a 432? 432 se refiere Crumera a la afinación de las orquestas. Las orquestas desde hace ciento y pico, no mentiras, ¿cuánto estamos ya? No, desde hace unos 60 años llegaron como a un estándar de afinación en el que el la central, eh, se toma a 440 Hz y no a 432 como se hacía antes. Qué sé yo, Crumera, la verdad es que no he tenido muchas veces la oportunidad de escuchar eso, entonces no tengo un punto de comparación y desde mi punto de vista creo que eso depende de las obras. Creo que hay que pensar si las obras fueron pensadas, digamos, si fueron originalmente pensadas para esa afinación, para ese tipo de afinación, y entonces digamos que desde un punto de vista de fidelidad, pues uno diría sí, es mejor a 432. Pero yo tampoco soy muy amante de esa palabra de la fidelidad. Creo que hay otro tipo o hay otros conceptos o hay otros elementos más allá de la fidelidad a los cuales yo les doy mayor importancia. Um, ¿Qué opinas de la música de ambiente tipo Brian Eno? Pues Brian Eno es un personaje que es importantísimo también dentro del desarrollo de la teoría de este tipo de cosas y da para hablar de otras cosas, como por ejemplo en ese discurso sobre la fidelidad, en ese discurso sobre, por ejemplo, hasta la aparición de las grabaciones o de la buena fidelidad en las grabaciones, el concierto era el único lugar donde uno realmente podía apreciar la música, ¿no? Pero poco a poco la tecnología va avanzando y entonces, como diría Brian Eno, el estudio se convierte en una herramienta compositiva. Y no solamente en una herramienta compositiva, sino también, como diría, por ejemplo, Glenn Gould, en la mejor de las herramientas interpretativas. Esa es la razón por la que Glenn Gould, un reconocido pianista con una carrera concertística como concertista, perdón, muy importante, se retira de la sala de concierto porque él dice que, por un lado, la sala de concierto siempre es un lugar de élite, etcétera, que eh, fomenta unas distinciones de clase, etcétera, y donde además el intérprete se siente como el entretenedor de la corte, etcétera. Pero sobre todo porque él dice que no hay mejor interpretación, o sea, no se puede hacer una mejor interpretación que lo que puedes hacer en un estudio donde eres capaz de editar, por ejemplo, entre tres versiones de una misma sonata o de un mismo fragmento musical y coger, qué sé yo, el primer minuto de una toma, el segundo minuto de otra, porque tienen el carácter adecuado, etcétera, etcétera. Eso no es posible en el concierto, pero sí es posible en el estudio. Eso opino yo de Brian Eno como personaje. Opino, más allá de eso, sus músicas, hay músicas que me encantan, hay otras no tanto. Como productor es indudable que Brian Eno tiene una importancia gigantesca. Más preguntas por acá.
Charlie Novoa pregunta cómo es el proceso de agregar música a una película en líneas generales. Digamos como ejemplos concretos, The Beatles haciendo la música de sus películas o Queen, la de Highlander o Flash Gordon. Pues por los ejemplos que me pones, asumo que estás hablando de músicas no originales que se ponen en películas. No sé si estoy entendiendo bien, Charlie. Es decir, las músicas, por ejemplo, de los Beatles que se usan en cualquier película, no solamente las de ellos. El proceso, digamos, hay varias razones para usar música no original. Una de ellas puede ser por el poder de asociación que las canciones tienen, ¿no? O de significación. Por ejemplo, si yo pongo Imagine de John Lennon, estoy cargándome encima 40 años de asociaciones. 40 años de pensar en el movimiento hippie, 40 años de pensar, qué sé yo, en el asesinato de John Lennon, 40 años de escuchar esa canción como himno de la paz, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo la pongo en una película, estoy cargando a mi película de todas esas asociaciones, ¿no? Pero también tiene un lado negativo. Puede ser que alguien odie Imagine de John Lennon, ¿no? Es difícil que alguien odie una canción que nunca ha oído, ¿no? Que le parezca horrorosa y simplemente nunca ha oído esa vaina, pero ya, es horroroso. Pero es mucho más probable que alguien odie una película, una canción, perdón, que ha escuchado hasta la saciedad, ¿cierto? Entonces, uno puede utilizar música, como decía, no original, de muchas maneras y por muchos motivos. Pero hay que tener en cuenta, digamos, estas cosas. El proceso, no entiendo muy bien tu pregunta, Charlie, me imagino que también tiene que ver con, a ver si has complementado por acá, no. Con el cuándo, por ejemplo, ¿no? Otra de las razones por las que uno puede poner músicas no originales es porque esa música haga parte de la filmación de una escena, ¿no? Por ejemplo, que la bailen, una canción que se baile, ¿no? Entonces es importantísimo, y esto, entonces ahí sí habla del proceso, tener esa canción antes de que se filme, ¿no? Y entonces, porque normalmente si voy a filmar que están bailando una canción, pues deberían moverse al ritmo de esa canción. Normalmente no se graba ahí, se hace una cosa que se llama un playback, que es que se pone la música para que tengan como el beat las personas que están bailando, pero si por ejemplo yo necesito que durante la escena también haya un diálogo y yo necesito que ese diálogo esté limpio, puro en términos de sonido, pues yo tengo que parar la música para hacer el diálogo, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso ahí medio complejo. Um, Alfredo Durán dice, instrumentos como la gaita de la costa no están a 440. No, no están absolutamente a 40, no están ni siquiera temperados, es decir, que hay alturas que no corresponden a lo que sería la división, digamos, exacta de nuestra escala occidental. Um, Sí, dice Santiago Forero, en el cortometraje que nos enviaste hay una escena en que la imagen muestra a un hombre con las piernas cortadas. La voz off también lo afirma y adicionalmente hay un sonido como de carne. Imagino que el sonido de la carne es para acentuar la idea de las piernas cortadas. ¿Qué opinas de ese tipo de sonidos con lo que el espectador puede no estar relacionado por experiencia? Piernas cortadas versus crearlo o inventarlo. Pues yo la verdad no, ahorita no lo recuerdo, no tengo la memoria exacta del sonido, entonces no te puedo decir, pues no sé, lo hicieron cortándole las piernas a alguien, seguramente no. Eh, o no sabría decirle exactamente cómo lo hicieron, pero digamos que el poder de la imagen, y es otra palabra que utiliza Sean, que se llama síncresis, ese fenómeno por el cual nosotros automáticamente hacemos como una síntesis que hace que cualquier sonido que provenga de una imagen, nosotros la damos por buena, es decir, hacemos como las pegamos, las unimos y son indivisibles. Es decir, si nosotros vemos algo que está en la imagen que
es plausible que produzca cierto sonido y ese sonido se produce efectivamente, entonces nosotros como que ni siquiera dudamos. Nuestro cerebro hace como una asociación ahí muy automática. Um, y por eso, por ejemplo, hace un par de años vino un diseñador sonoro danés a darnos unas charlas y él decía que, por ejemplo, a él le encantaba poner sonidos de rugidos de animales cuando le tocaba hacer los sonidos de motores de carros. Um, y que le funcionaba perfecto y que hasta el momento nunca nadie le había dicho, ah, el león. Ahí está el león en ese, qué sé yo, Mustang que se acaba de prender. Porque, pues, obviamente lo hace discretamente, o sea, digamos que ese blend, esa mezcla entre el sonido del motor y el rugido del animal es discreta. Um, pero es que nosotros también, como les decía al principio de la charla, nosotros queremos que nos engañen. Nosotros entramos al cine y vemos películas en Netflix o lo que sea para que nos engañen. Entonces esa cosa de la verosimilitud no siempre es tan importante. Y desde el punto de vista del diseñador sonoro o de quien hace los sonidos, me parece maravilloso jugar, inventar. Hay una película muy chévere, ¿cómo es que se llama? Barbarian Sound Studio. Voy a escribírselas acá. Ah, perdón, lo escribí privado. En esta película el personaje central es un experto en diseño sonoro que es contratado, él es inglés y es contratado para hacer una película de terror en Italia. Y entonces muestran algunos efectos de cómo hacían los efectos de Foley, por ejemplo, qué sé yo, eso, una cabeza que se rompía contra el pavimento y entonces lo hacían con una patilla que partían o cosas así. Esa película es muy bonita, muy recomendada si quieren como experimentar esa creación de Foley que es muy, muy interesante. A ver, ¿qué más preguntas hay acá? Hay un montón. ¿Tienes algún lugar donde podamos seguirte para conocer más sobre este tema? Pues tengo mis páginas, pero son más como para mi creación, es decir, yo soy compositor y ahí lo que posteo normalmente es la música que hago, que está pues en SoundCloud y en Spotify y en todo eso, y está pues tengo una página en Facebook también. Pero me pueden escribir también si tienen alguna pregunta. Como les digo, aquí les voy a dejar links. em, Si tienen alguna pregunta puntual, pues me pueden escribir ahí. Y como les digo, aquí está estos links y esta bibliografía es chévere para profundizar los que hayan quedado con curiosidad. A ver. Chu, chu, chu. ¿Cuál peli te gusta por su diseño de sonido? Muchísimas, muchísimas. Eh, Casi que cualquier gran película de Hollywood, o sea, y con gran película me refiero a gran producción, pues tiene un sonido impecable, ¿no? Esas películas, es que, mejor dicho, si las hacen mal es porque, no sé. Pero, por ejemplo, esta, ¿cómo es que se llama? Dunkirk tiene un diseño sonoro increíble. Todas esas películas de acción, por ejemplo, la última esta de, ¿cómo se llama? La de Ford versus Ferrari, suena increíble. Em, pero en películas más chiquitas me encanta el trabajo de Lynch, siempre es un director que pone el sonido como en el centro de la narración, realmente le da muchísima importancia al diseño sonoro y verse desde la primera película que hizo, desde Eraserhead, que también es el decorado en el que estoy acá. em, David Lynch siempre se mete en el diseño sonoro, a pesar de que desde el principio trabajó con Alan Splet, que es un genio, un gran diseñador sonoro. Pues él siempre estuvo muy encima y en las últimas, por ejemplo, en la tercera temporada de Twin Peaks, él firma como diseñador sonoro también. Es un director que le da muchísima importancia al diseño sonoro y que por ende
vale mucho la pena pararle bolas. Em, ¿Qué tan lejos estamos para llegar al equilibrio de que el sonido para la imagen no se quede por fuera? Sonido 360, paisaje sonoro. Siento que muchas películas que el diseño sonoro queda muy corto, una imagen que se está proyectando. Nos faltan más estudios de técnicas de grabación, nuevos sistemas para incluir esta especialidad. Yo no creo. Si ven el desarrollo tecnológico de los últimos 40 años en las salas de cine, ha sido sobre todo eh, de desarrollos que tienen que ver con el sonido. Cada vez hay más protocolos, o sea, el THX, el Dolby del 5.1 pasamos al 7.1 y ahora el Atmos, etcétera. Las otras cosas que se han agregado son, por ejemplo, esas cosas como de 4D, que es la silla que se mueve, etcétera, pero la imagen sigue siendo la misma, básicamente. Entonces, yo creo que han habido muchísimos desarrollos sonoros que lamentablemente se dañan un poquito con el poco control que tenemos en Colombia de la calidad de proyección y del conocimiento de los proyeccionistas, ¿no? A veces yo, solo por joder, me subo a las cabinas de proyección y siempre me doy cuenta que tienen el botón Dolby, que es un botón que no debería moverse, siempre está en el lugar que no debería estar, es decir, está más alto. Hay un botón que está básicamente, o sea, su función es calibrar el volumen de las salas y ese volumen no debería modificarse para nada. Pero normalmente en las salas en Colombia lo ponen más alto de lo que debe ser y eso crea distorsiones, eso hace que los parlantes tengan una vida más corta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que ese sea el origen del problema, Nicolás. Yo creo que el origen del problema, si lo queremos llamar problema, es que somos personas muy visuales y que siempre cuando vamos a cine, o sea, decimos vamos a ver una película, no vamos a escuchar ¿no? Y además, además de que somos visuales, lo primero que contamos acerca de una película es la historia, ¿no? Cuando alguien nos pregunta si nos gustó o no nos gustó una película, inmediatamente pensamos en la historia. Y claro, hay otros elementos, ¿no? Los efectos y no sé qué, depende de los gustos de cada cual. Pero, pero son elementos que nosotros siempre privilegiamos porque estamos formados de esa manera. Es precisamente por eso que existen estos cursos, estas clases, para que empecemos a darle importancia y valoremos otros elementos, ¿no? Ayer estaba leyendo sobre Walter Murch, uno de los más grandes editores de la historia del cine y además gran diseñador sonoro, editor de sonido también, editor y editor de sonido, por ejemplo, de Apocalypse Now. Um, y es absurdo que ese señor no sea más famoso, por ejemplo. Porque no solamente hay algunos campos, digamos, dentro del cine o del lenguaje cinematográfico que son menos privilegiados en términos de reconocimiento, sino que también hay roles que son menos privilegiados, ¿no? El cine para mí es montaje, se construye realmente en la sala de edición y es absurdo que esos genios de las salas de montaje no sean más famosos. Um, Diego Gómez, algunos están escribiendo algunas cosas aquí que son comentarios, pero no estoy seguro de qué es lo que están comentando o en qué momento escribieron esos comentarios, entonces perdónenme si no hablo respecto a eso. Um, ¿Cuál es la importancia del Foley en el cine? Es fundamental. Hay un montón de sonidos que no se pueden hacer bien durante los rodajes, por ejemplo. Y el foco real del rodaje en términos de sonido es capturar la voz de los personajes. O sea, lo que hacen los microfonistas, sonidistas, etcétera, las personas que están trabajando el sonido durante un rodaje, el foco está en capturar de manera correcta e inteligible las frases que se pronuncian en el set. Todo el resto se recrea en estudio, o el 90% del resto de las cosas se recrean en estudio. Es por eso que el Foley es fundamental. Y no el Foley en general, un buen Foley. Un buen Foley que tiene un montón de complicaciones y que tiene escuelas diferentes. O sea, hay
Hay una escuela que dice que el Foley se debe grabar en los lugares eh, o en lugares que acústicamente funcionen igual a donde teóricamente se producen. Es decir, por ejemplo, si yo quiero los pasos esos de el hospital vacío del Padrino, pues debería irme a un lugar así, un lugar que tenga el mismo tipo de suelo, que tenga más o menos el mismo volumen de espacio, etcétera, para crearlo. Hay otra escuela que dice que no, eso se debe hacer mejor en el estudio porque el estudio es más controlado, pues voy a tener, digamos, aislado el objeto que quiero grabar y después añado reverberaciones que den que digamos que den la sensación del espacio físico donde fue producido. Pero bueno, respondiendo rápido, David, es importantísimo. Koyanis Katsi es Philip Glass, creo, tiene que ver con una alta sincronización de sonido de imagen, refuerza lo narrativo o la interpretación es más libre. Es una pregunta de Alfredo Durán. Es una de las pocas películas, es una película de montaje, donde la música tiene la misma importancia que tenía la música antes de la llegada del sonido. Es decir, que la música tiene todo el espectro, todo el ancho de banda de la banda sonora, que aprovecho para aclarar, banda sonora es un término que se usa, o sea, que debería usarse para hablar de todo el sonido en una película, porque es el espacio físico por el cual viaja el sonido en una película. Entonces, en Koyaanisqatsi y sus hermanitas, es una trilogía, la música tiene todo el espectro sonoro de la película. No hay otros sonidos, no hay diálogo, no hay efectos sonoros, no hay nada. Entonces, claro, la música, la relación sonido-imagen es una relación música-imagen y claramente refuerza lo narrativo o da interpretaciones, da lecturas. Podemos hacer toda una clase diferente sobre las mal llamadas funciones de la música en el cine. Uno muy a menudo habla de eso, de que la música sirve para algo, pero esa palabra a mí me parece muy antipática porque es como si uno dijera, ¿para qué sirve la fotografía en el cine? ¿Para qué sirve la actuación en el cine? No sirve para nada, pues Mauricio, sirve para todo y para nada, es parte de, ¿no? Y de esa misma manera una película que tenga música eh, está siendo parte de la película y en ese sentido más bien irriga la película, ¿no? La navega, está ahí, resalta cosas o hace que otras no sean tan evidentes, como por ejemplo la edición. No, en una película como Koyaanisqatsi, que es una película de edición donde todo el tiempo hay un ritmo muy acelerado de cambios de planos, la función, si queremos llamarla de esa manera antipática, principal de la música es hacer más fluido todo el discurso narrativo de la película. Um, ¿Cree que esa transición de las salas de cine a medios digitales que la gente consume en su casa o incluso en dispositivos móviles afectan a la larga el tipo de diseño de sonido que se hace en el cine? Sin duda. Eso ya lo estamos viendo o lo vemos todos los días con la forma en la que suena la música hoy en día. Como hoy en día el consumo de la música es mayoritariamente a través de celulares, bien sea con el parlante del celular o con los audífonos del celular, entonces ha cambiado la forma en la que se mezcla la música. Entonces se refuerzan mucho los bajos para que a través de unos audifonitos chiquititos como estos, nosotros podamos escuchar algún bajo, ¿no? Porque la naturaleza, digamos, los bajos necesitan de parlantes grandes para reproducirse bien. Entonces, lo que hacen las personas que mezclan esa música es subirle un montón a los bajos para que algo llegue a través de una música que además está codificada, está, digamos, para que quepa, para que se transmita rápidamente, etc. ¿Qué tal los sonidos industriales como Vangelis en Blade Runner? No sé a qué te refieres exactamente, Oscar. Digamos, Vangelis, la música de Blade Runner es una de mis músicas favoritas, me encanta. Si quieres mi opinión, pues maravillosas. Pero realmente no hay tantos sonidos industriales en la música, sino son
sonidos que vienen del diseño sonoro hecho por Walter Murch. Em, la musicalización en medios como los videojuegos es la misma que en el cine. Básicamente sí. Por aquí yo sé que está Felipe Salas, es un estudiante que hizo su tesis en videojuego y él seguramente puede responder mejor que yo esta pregunta. Pero digamos que en términos narrativos sí, funciona exactamente igual que en el cine. En términos de realización no, es un poquito diferente porque se tiene que ajustar, por ejemplo, a duraciones flexibles. ¿No? En una escena de una película, yo ya sé que la escena dura 2 minutos 53 segundos y 4 frames, es decir, una quinta parte de un segundo, una décima parte de un segundo, perdón, mentiras, una octava parte de un segundo. Es decir, puedo ser muy, muy, muy preciso. En los videojuegos no. Yo no sé cuánto se va a demorar un usuario en pasar de un mundo a otro, de un lugar a otro. Entonces la música en ese sentido debe ser adaptativa, debe poderse adaptar a las circunstancias de juego. Por eso normalmente se trabaja con loops o con fragmentos que se puedan transformar de alguna manera orgánicamente, digamos, a través de el avance del personaje. Um, sí, Sergio, las radionovelas hacían el ejercicio exactamente así, el de la recreación de los sonidos de maneras muy creativas, un Foley en directo que hacían para las radionovelas es también muy, muy, muy bonito ver esos ejercicios. Um, el diseñador sonoro que trabajó junto a David Lynch originalmente se llamaba Alan Splett, pero Alan Splett ya murió y después ha trabajado con otros que ahora no recuerdo sus nombres. La presentación, ahora les pregunto a las personas que me están ayudando acá si queda colgada, si se puede dejar colgada en la página de la universidad o si simplemente se las comparto por acá. Alguien pregunta Amelie, pero no sé a qué se refiere. Em, Pensando en los ejercicios con el sonido, ¿cómo se puede grabar viento con un celular y que no quede tanto ruido? Em, es difícil, depende del viento, la intensidad del viento, etcétera, y el lugar. Uno puede intentar filtrarlo con cualquier cosa que imite, por ejemplo, no sé si han visto cómo lo hacen en los sets, que lo que hacen es filtrar el ruido, es decir, ahí la idea es que el ruido, que el viento no entre, y lo que hacen es meten los micrófonos en unas cápsulas que son plásticas, pero además que tienen una recubierta ahí como de pelo que parece un peluche. Uno puede imitar esas condiciones de alguna manera con el celular, poniendo, por ejemplo, el celular dentro de una manga de un saco o algo así para que el viento no golpee de manera directa, pero sobre todo es cuestión de direccionalidad, de dónde pones el micrófono, en qué dirección respecto al viento. Um, Sí, buenísimo el complemento que hace Felipe Salas. Dice que de hecho ya Netflix recomienda hacer el diseño de sonido como si estuviera en una sala, claro. Netflix está dando recomendaciones todo el tiempo, que además están cambiando todo el tiempo también sobre el cómo hacer y los protocolos de envío, etcétera, etcétera, del diseño sonoro. Mm, Bueno, por acá me recuerdan que la próxima semana tenemos charlas también en este horario a las 4 de la tarde. Aquí están poniendo el afiche para que sepan la programación. Em, Muy chévere haberlos tenido todos acá. Pero a ver si queda alguna pregunta por acá.
Luis o Oscar, si se me está quedando alguna pregunta importante por acá, se me está quedando alguna pregunta de Facebook por fuera o algo. Ah, ya me aclaran por acá que en la página de donde se unieron a esta presentación, a esta clase, va a quedar colgada la presentación. Em, es cierto, Vanessa dice que los podcasts también tienen un diseño sonoro muy interesante, mejor dicho, entre mejor diseño sonoro tengan, más interesantes pueden ser, sin duda. Sin duda, digamos, yo creo que los podcasts todavía están como descubriendo esas herramientas, porque los podcasts normalmente son hechos por una persona, no, o por equipos muy pequeños, dentro de los cuales no necesariamente hay alguien con conocimientos de diseño sonoro, etcétera, 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 sino que es muy, muy empírico. Entonces, claro, en la medida en que un podcast pues tenga los recursos de contratar a alguien que sepa, etcétera, pues puede hacer todo el discurso narrativo pues más interesante. Pero claro, es una cuestión de inmediatez también muchas veces el podcast. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Espero que sigan conectándose a estas clases. Ahí tienen mi correo. Como les digo, la presentación va a quedar en la página de la universidad. Cualquier cosa me escriben. Que estén muy bien. Chao a todos.